Pues muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar en nuestras meditaciones en la carta a los romanos, en este capítulo 2. Tenemos una lectura relativamente corta que acabamos de hacer ahora, concretamente desde los versículos del 12 hasta el 16 prácticamente. Si bien es cierto que el pasaje que viene luego, ya un pasaje más largo hasta terminar el capítulo 2, pues es un pasaje que, por supuesto, está unido a lo que vamos a decir hoy. Está de una manera muy directa relacionada. En el fondo, seguimos el planteamiento que al principio hace el apóstol Pablo de hablarnos, por un lado, del pueblo de Israel y por otro lado de los gentiles. Este tema va a continuar bastante en el capítulo siguiente, en el capítulo 3 también. El capítulo 3 me parece como si es el pico más alto de toda esta cuestión, porque viene a decir algo que todos lo sabemos muy bien, y es que no hay justo ni aun uno. Que no hay justo ni aun uno. Que aparte de la ley, pues Dios ha manifestado su justicia, ha sido testificada por la ley y los profetas, y viene aquí toda la cuestión, la deliberación sobre la relación que hay entre la ley y los que no tienen la ley, es decir, aquellos que están fuera, viviendo fuera completamente de la ley. Este es un tema que ocupa mucho la mente del apóstol Pablo. ¿Qué sucede con todos aquellos que no conocieron la ley? Estamos hablando de la ley de Moisés en general, claro está, o en definitiva cualquier ley o forma de ley. Por ejemplo, antes de la llegada de la ley de Moisés, no podemos decir que no hubiera ninguna ley, porque habían mandamientos. En realidad, desde Adán y Eva, desde los primeros habitantes de la tierra, ya hay una ley, porque la ley se concreta en un mandamiento o en una prohibición y en el anuncio de un castigo si no hay una obediencia completa. De manera que es una preparación para todo lo que viene luego en la carta. Es la importancia de comprender que Dios ha establecido una ley, la cual, de una manera más directa, concierne en principio al pueblo judío. Y esto es lo que hemos leído hace un momento, lo que hemos estado viendo. Y entonces ya podemos también resumir que hay dos cuestiones que el apóstol está aquí anunciando, que también las podemos ver perfectamente en la Confesión de Fe de Westminster, recogidas en un dictamen de carácter doctrinal, y es que lo importante realmente el Evangelio, lo que es la esencia del Evangelio, consiste en dos cosas. Una, en el conocimiento de Dios. Para resumirlo en una palabra y en una frase muy concreta, es la primera cuestión, el conocimiento de Dios. Eso incluye la persona de Jesucristo, eso incluye la obra de Dios de redención. Y el segundo punto es el conocimiento de nosotros mismos. Por tanto, el conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo forman en definitiva la base sobre la cual se va a elaborar todo este evangelio, esta buena nueva de la salvación. Porque si no conocemos a Dios es imposible llegar al disfrute de esa
de esa presencia de Dios. Y si no conocemos, tampoco no nos conocemos a nosotros mismos, estaríamos siempre navegando en la oscuridad, en una equivocación, en un error acerca de nuestra propia necesidad. Y por eso la Biblia lo que hace también es enseñarnos las cosas acerca de nuestra naturaleza. Por eso llegará aquí el momento de la gran sentencia, cuando dirá que no hay justo ni aun uno. No hay quien conozca a Dios. No hay quien busque a Dios. Y eso es una manera de descubrirnos, destapar ante nuestros ojos lo que realmente ocurre en nuestra propia naturaleza. Así que poco a poco el apóstol va a ir desgranando ante nosotros estas dos grandes cosas que el Evangelio del Señor Jesucristo nos enseña: quién es Dios, o conocimiento de Dios, y el conocimiento de nosotros mismos. La Biblia en eso es muy clara, no anda con paños calientes cuando nos tiene que decir cuál es el destino de aquel que vive sin Dios o de espaldas a Dios, pues lo dice muy claro. Y cuando se trata de denunciar el pecado y la corrupción y de denunciar en definitiva todo lo que se hace cuando se vive apartado de Dios, pues lo dice, y lo dice de manera que es inequívoca. En estos pasajes tenemos entonces, desde este versículo en adelante, una de las cuestiones más importantes, que es la cuestión de la ley, en relación tanto con los que han conocido la ley directamente como los que no han conocido la ley. Y digo los que no han conocido la ley, no quiero decir que no exista una ley para ellos, pero hay un principio que además es universal y que está recogido en las leyes humanas también, y es que si no hay ley, particularmente si no hay una ley penal, no puede haber un delito. El delito tiene que estar siempre analizado del supuesto de que existe una ley que dice que eso es delito. Es imposible culpar a una persona si esta persona no sabe, es más, no solamente que no sepa, sino que no existe una ley que prohíba o que ordene una cosa y que constituya también delito. Estoy hablando sobre todo en la cuestión penal, porque aquí el apóstol Pablo de lo que nos está hablando será del juicio que merece la transgresión de la ley y de la retribución que lleva consigo ese juicio. Pues bien, no puede haber juicio, no puede haber retribución si no hay una ley que explícitamente venga a prohibir o venga a ordenar alguna cosa. Eso lo vemos desde el principio de la Biblia, cuando Dios ya establece una ley, un mandamiento, y era la prohibición era una prueba de obediencia, la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues este asunto lo toma ahora el apóstol Pablo para analizar cuál es la situación tanto de los judíos que sí que tienen la ley escrita, la ley de Moisés, como los gentiles que no tienen la ley, es decir, no tienen la ley de Moisés. Pero el apóstol se va a encargar de decirnos que aunque no tengan la ley de Moisés, sí que hay una ley y sí que ellos conocen
conocen la diferenciación entre lo que está bien y lo que está mal, a pesar de que no tengan una ley escrita, porque de no haber tenido ninguna clase de ley, de ningún modo serían responsables de todo lo que el apóstol ya nos ha dicho con respecto a la depravación existente, particularmente en el mundo gentil. La depravación es la depravación real y verdadera de aquellos que se han burlado de Dios, han convertido la divinidad en estatuas y en cosas muertas, y luego, desde el punto de vista moral y ético, se han lanzado a una carrera desenfrenada. Bien, de manera que ahí tenemos el tema realmente de esta mañana, y es que existe una igualdad entre judíos y gentiles con respecto al juicio de Dios. En primer lugar, porque va a ser un juicio según las obras. Lo explicábamos el otro día. No porque las obras puedan dar a una persona la tranquilidad de que será absuelta. Estamos hablando solamente del juicio en el cual se proclama la cuestión de dónde uno se encuentra en relación a Dios y a su ley. Es un juicio, vamos a decir, público, donde se van a examinar las obras, porque las obras son visibles y las obras tienen un efecto, mientras que para Dios es evidente que Él no necesita ver las obras, porque la cuestión de si hay fe o no hay fe, de si ha habido una regeneración o no ha habido un nuevo nacimiento, pues eso para Dios es obvio. Dios no necesita hacer un juicio, pero sí que quiere que las obras que tanto unos como otros han hecho a lo largo de su vida sean expuestas. Y por lo tanto hemos ya visto que Dios dice, ¿os acordáis del domingo pasado? Capítulo 2, versículo 6, el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en definitiva está hablando de vida eterna a los que han hecho el bien, a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. Todo esto se está diciendo aquí en relación a las obras, pero tribulación y angustia sobre el alma de todo hombre que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego. No confundamos esto con el tema de la justificación por las obras o la justificación por la fe. No confundamos esto. Aquí es un momento final, el momento final del juicio de Dios, en el que salen a reducir las obras, porque esas obras, en definitiva, son el exponente y son la prueba de lo que hay en nuestro interior. Es así. Podremos ocultar lo que hay en el interior a los ojos de las otras personas, pero no podemos ocultar las obras. Y delante de Dios no se puede ocultar ni una cosa ni otra, no se puede ocultar nada. Y entonces el apóstol quiere dejar claro cuál es el camino y la vía por donde van los judíos y por donde van los gentiles en relación a este tema, para llegar luego finalmente a la conclusión, cuando hablemos, ya más adelante hablemos del camino que Dios ha establecido, habiéndose demostrado que por las obras de la ley nadie puede ser justificado.
nadie puede ser justificado por las obras de la ley y que solamente por la fe en Jesucristo podemos ser realmente justificados. Bien, el versículo 12 está hablando de la ley escrita, por lo tanto de la ley de Moisés, en definitiva. Fijaos el versículo 12, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por medio de la ley serán juzgados. Los dos grupos que decíamos antes, los que no tenían la ley escrita, y los que sí que la tenían. Dice algo impactante aquí, porque dice que los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. A primera vista podría parecernos algo injusto. ¿Cómo es posible que perezcan los que han pecado cuando no conocen la ley? Y que por tanto perecen, como dice aquí. ¿Por qué es esto? Más adelante el apóstol nos va a aclarar esta cuestión y la aclara de una manera muy importante, muy directa, porque dice en el versículo 14, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley, siempre subrayamos esto, hacen por naturaleza cosas de la ley, estos, no teniendo ley, son ley para sí mismos. Fijaos cómo aquí habla de los gentiles, claro está, los que estamos diciendo no conocían la ley de Moisés, no la tenían. Sin embargo, por naturaleza, hacen cosas de la ley. ¿Qué cosas hacen de la ley? Pues si repasamos la ley y la resumimos, la ley en su sentido moral, porque se refiere a esto, no está hablando de las ceremonias, no está hablando de las leyes civiles o de leyes ceremoniales, etcétera, está hablando de la cuestión moral, la que está concentrada sobre todo en los 10 mandamientos. Pues los gentiles, aunque no tienen la ley de Moisés, hacen cosas que están en la ley de Moisés. Si la ley de Moisés ordena no matarás, pues hay muchos gentiles que practican eso, obedecen eso. Y la mayor parte de la gente que vive sobre el planeta, que no conoce nada del Evangelio ni de la ley de la Biblia en general, pues la mayor parte de la gente no ha matado a nadie. Y otras muchas cosas que hay en la ley, que podríamos decir que por propia naturaleza, porque dentro de la naturaleza humana y de la imagen divina en la que hemos sido creados, pues hay una fuerza que nos impide romper todas las barreras y lanzarnos a una vida de completo salvajismo. Eso no es así. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, a pesar de que hay mucha gente que no ha sido regenerada ni tiene un conocimiento intelectual de las cosas que estamos diciendo, hay una presencia divina que actúa como un freno, sobre todo en aquellos mandamientos en los cuales hay, en forma negativa, hay una prohibición. No matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, en definitiva, una serie de mandamientos que una gran parte de la humanidad cumple, realiza eso, aunque no conocen su origen.
Actualmente estamos hablando de este momento cuando los gentiles no tenían ni idea de lo que era la ley de Moisés. Hoy tampoco, en muchos lugares tampoco hay conocimiento, pero ya, en fin, se ha difundido mucho, pues los mandamientos de la ley de Dios bíblicos, eso se ha difundido mucho por el mundo y hay una gran parte de la humanidad que los conoce. Pero aunque no los conociera, digo, están como grabados en la mente humana el que eso no se tiene que hacer. Y que si se hace una cosa así, es una transgresión que pronto o tarde alguien nos va a pedir cuentas. Las autoridades humanas primero. Y según qué civilización y según en qué pueblo y en qué época, pues también tendrían un cierto temor de sus propios dioses seguramente. Y en algunos casos no. Pero lo que dice el apóstol es que los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley. De manera que está hablando de la ley de Moisés, repito. Y de manera que, así que no teniendo ley, ellos son ley para sí mismos, la llevan dentro. No. Y claro, esto es importante que se diga, porque es que si no, el apóstol, cuando está diciendo que tanto gentiles como judíos están bajo la condenación divina, bajo el juicio de Dios, pues la primera pregunta que se podría hacer es, claro, es eso: ¿cómo va a juzgar Dios a los que no conocían la ley? Pues sepamos que Dios no es injusto. Dios no puede pedir una cosa imposible, no quiere pedir una cosa imposible. Lo que Dios hace es hacernos entender que de una manera o de otra, ya sea en nuestra propia constitución y naturaleza, ha quedado un residuo de la luz de Dios, o bien que a través de las cosas creadas, que es otra luz, otra forma de revelación, a través de las cosas creadas, Dios también ha comunicado a las gentes, aunque no sean los judíos, sino a los gentiles, les ha comunicado las cosas que son justas y buenas. Y eso lo decía, como os acordaréis, en el primer capítulo, cuando dice que cambiaron la verdad de Dios en mentira y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios los abandonó a pasiones vergonzosas. Pero antes dice que las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que nos está diciendo aquí es que ha habido una revelación de Dios, llamemos una revelación natural, general, a través de la creación, pero también hay una revelación interna en el ser humano, porque hay un residuo allí de que fuimos creados a la imagen de Dios, y por lo tanto el ser humano tiene un cierto discernimiento de lo que es el bien y el mal. Aunque no tenga un libro delante, aunque no tenga el código aquí delante, aunque no tenga la Biblia delante. Y por eso Dios puede juzgar a todos. Al judío primeramente porque tienen la ley, y al no judío también, porque tienen por un lado la revelación en la naturaleza, en la creación, y la revelación que aún queda dentro de ellos mismos. Y esto es
de lo que está hablando aquí, cuando dice que los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley. Y estos, no teniendo ley, son ley para sí mismos. La llevan dentro, para decir así. Una ley elemental, si queréis, pero suficiente para que Dios pueda dictaminar en su juicio la culpabilidad. No es suficiente para la salvación esa ley, ese conocimiento de Dios. No es suficiente, porque todo eso ha de pasar necesariamente, todo lo que es la salvación ha de pasar por la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso habrá un mandamiento de anunciar el Evangelio a todas las naciones, y habrá, por supuesto, una serie de hechos en los que veremos que no hay esperanza alguna fuera de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que eso nos llevaría al Antiguo Testamento a preguntarnos cosas acerca de aquellos que vivieron mucho antes de Jesucristo, que no conocieron directamente a Jesucristo, que no pudieron leer al apóstol Pablo ni los evangelios. ¿Qué pasó con aquellos? Pensemos en el rey David, pensemos en los patriarcas, en Moisés y en muchos otros. Ellos no conocieron directamente este evangelio, pero lo conocieron suficientemente en forma de una tipología, en forma de unos ejemplos, en forma de una manera de revelación por parte de Dios, que no fue la revelación general que se nos ha dado en la Biblia, pero que fueron revelaciones particulares que también luego fueron transmitidas a otros. Moisés recibe una revelación que luego él transmite y comunica a los demás. Y así a lo largo de todo el Antiguo Testamento habrá profetas que van recibiendo revelaciones, el mensaje que encierra el Evangelio, la venida del Mesías, y todo eso va viniendo poco a poco. Por lo tanto, siempre ha habido esa luz ahí que es suficiente para que la gente pueda pararse y pensar y discernir qué es lo que Dios nos está pidiendo. Esa es la lección que tenemos aquí en estos. Fijaos que en el versículo 15, estamos en el capítulo 2:15, hablando de los gentiles que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí aparece una palabra que no es la única vez, que aparece varias veces en el Nuevo Testamento, que es la palabra conciencia. La palabra conciencia. Claro, Dios ha dejado en nosotros una capacidad intelectual y espiritual de evaluar las cosas que hacemos. Y a eso le llamamos la conciencia. Es la evaluación, la autoevaluación que hacemos nosotros. Y un día hablaremos más adelante de este tema de la conciencia, porque es importante. No es lo mismo tener una conciencia sensible y limpia que una conciencia, como dice el apóstol San Pablo, cauterizada, es decir, requemada. En el entorno nuestro en la vida nos encontramos con historias, conocemos tantísimos casos, de personas cuya conciencia parece que ya no funciona.
Es como si fuera un órgano que está encallecido y que no funciona. Hay personas que no tienen capacidad ni siquiera ya, tanto se han hundido en el mal que no tienen capacidad de discernir. Su conciencia no funciona, está cauterizada, requemada. Pensemos en el mundo de hoy, lo que está pasando en muchos lugares. En muchas de estas guerras, donde matan a niños, degüellan a prisioneros, violan a mujeres, todo eso además incluso en el nombre de Alá, en el nombre de Dios o quien sea, lo hacen de una manera que no les remuerde su conciencia para nada. De manera que hay, en el tema este de la conciencia siempre hay que ir con cuidado, porque no es un elemento infalible para juzgarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos una conciencia, y los que leemos las Escrituras y creemos en esas verdades de las Escrituras, seguramente, necesariamente, yo diría, nuestra conciencia es más sensible, porque esa conciencia está abonada por las Escrituras, por la enseñanza de las Escrituras. Pero los que no conocen la Biblia o simplemente que desprecian la Biblia, tienen conciencia, pero no funciona. Porque la conciencia es un elemento dentro de la creación de nuestro espíritu y nuestras capacidades intelectuales y morales, pero es muy delicado porque la conciencia fácilmente queda completamente anulada, quemada por la vida que nos rodea, por el mal ejemplo de los demás y por tantas otras cosas como pueden existir. Es decir, hay personas, y no son simplemente enfermos mentales, como hoy día se trata de excusar a veces esta cuestión como diciendo es un enfermo mental. Es verdad que hay enfermos mentales, claro que sí, hay quien está enfermo de otras cosas, y por lo tanto su actuación, si es una cosa de la mente, pues es una actuación completamente irracional, en los casos graves. Pero cuando estamos viendo lo que vemos hoy día, la brutalidad en las guerras, las ejecuciones en masa de menores, de mujeres, de todo, claro, ahí los que hacen eso no es que sean enfermos mentales, son personas depravadas que están fuera totalmente de la ley de Dios. Su conciencia no funciona. Se han hundido en el pozo terrible de la suciedad moral que puede llegar a inundar a la humanidad. Por lo tanto, fijaos como está diciendo que en aquellos en donde la conciencia funciona, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Lo normal, diríamos, en la mayoría seguramente podemos decir, es que hay una ley escrita en el corazón, la ley escrita en sus corazones, y de ahí viene la conciencia que analiza, que evalúa, que refrena también para no practicar el mal. Y eso hay una parte de la humanidad, de los gentiles, él está hablando aquí de los gentiles, es para que comprendamos que aunque no tienen ley escrita, sí que tienen una ley que está escrita en su corazón. Y tienen una especie de árbitro, que es la conciencia, para que les diga si va bien o va mal la cosa. ¿Que esto es insuficiente? Claro que sí.
Con esto solo no se puede alcanzar el punto de salvación, que viene solamente a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, la fe en Él, el arrepentimiento, etc. Todo eso que conocemos como la vía general, la vía normal de la obra de Dios para redimirnos. Muy bien, así que aquí tenemos todo esta cuestión, esa función que la ley tiene de enseñarnos lo que es el bien y el mal. Pues hay una ley natural, diríamos, como el apóstol habla al principio, esa revelación en la naturaleza, esa revelación general que Dios ha hecho, que nos dice que efectivamente hay cosas que están bien y cosas que están mal. Eso, cuando nacemos, ya llevamos esa simiente, y a medida que crecemos intelectualmente, nos desarrollamos, pues hemos de tener una capacidad, aunque sea limitada, pero para discernir el bien y el mal. Y cuando entramos en contacto con la Biblia y viene todo ese nuevo nacimiento de una persona, pues entonces, claro, la función de la conciencia es muy importante. Y la conciencia, pues el apóstol Pablo varias veces aquí en sus escritos señala la conciencia, ¿verdad?, de aquellos que la tienen muy sensible a los que la tienen endurecida. Con esto, queridos hermanos, podemos decir que estos versículos del 12 al 16 nos proveen un material importante incluso para explicarnos pues algo de lo que hay alrededor nuestro hoy en los días en que vivimos. No pensemos que la gente que está alrededor nuestro son personas, como a veces se dice, sin conciencia. No es eso. Tienen conciencia. Pero esa conciencia puede acusar o puede defender o excusar. De manera que si no está gobernada por la palabra de Dios, si no está gobernada por la doctrina de la palabra de Dios, la conciencia sola no es suficiente. Todos nosotros, como cristianos, también tenemos una conciencia. Y algunas veces puede ser que esa conciencia intentemos acallarla. A veces nos dice claramente el mal que hemos hecho, pero a veces podemos excusarnos a nosotros mismos. Eso es frecuente, yo diría que muy frecuente en el mundo cristiano, en que uno ha hecho mal, pero puede encontrar un resquicio, puede encontrar un rincón como para decir, pero bueno, esto no es tan importante a lo mejor. Otros lo hacen y muchas excusas que podemos darnos. Por eso, cuidado, que la conciencia es una facultad que tenemos, pero con muchas limitaciones. Y eso sí, la humanidad entera tiene conciencia. Y si es necesario, también Dios va a juzgar a través de la ley escrita en sus corazones y no tendrá en cuenta más que si han cumplido eso o no. El juicio de Dios será para ellos un juicio que va directo a desvelar que, a pesar del conocimiento que tienen, no han actuado, no se han arrepentido, no han hecho nada de lo que tenían que hacer según a Dios, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones, y su necio corazón fue entenebrecido.
He ahí el dilema y toda la cuestión que nos abre mucho que pensar, nos dice mucho. Tenemos que pensar mucho sobre esto, porque alrededor nuestro hay muchas personas que, teniendo conciencia, teniendo la revelación natural alrededor, rechazan el mensaje del Evangelio. Y eso es muy grave, porque no tiene excusa. Las cosas de Dios se están manifestando de una manera suficientemente clara para que todos le demos gracias, todos le alabemos, todos le adoremos. Que el Señor os bendiga.